Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Entre Empresarios. Por supuesto, muy buen provecho, toda vez que cuando el reloj marca las 4 de la tarde comienza este espectáculo titulado Entre Empresarios. Soy Luis Octavio Valtierra, Salvador Garrido Márquez a mi izquierda, quien saludo, quienes los acompañan esta tarde. ¿Cómo estás, mi querido Salvador? Muy bien, gracias a Dios, afortunadamente, con el gusto de saludarlos desde esta su casa, Heraldo Televisión, aquí en el Canal 8, hoy día lunes, lleno de un poquito de calor y esperando que se la pasen muy bien con nosotros, siendo asesorados. Te veo preocupado, Octavio. Estoy preocupado porque fíjate que traigo unas decisiones importantes que tomar de negocio, pero no encuentro el rumbo, querido. Mira, el rumbo son las cifras financieras. No hay mejor elemento para tomar una decisión que el evaluar el tema económico, la parte financiera, el billullo, como dirían en mi pueblo. Tengo la sensación entonces de a quién trajiste el día de hoy para hablar de este tema, pero intuyo también que mi producción preparó algo, así que déjame verlo en 5, 4, 3, 2, 1, ahora. El día de hoy, Entre Empresarios, nos acompaña Ricardo Lechuga, socio director de asesoría financiera y PLD en Garrido Licona. Su experiencia abarca áreas de auditoría, consultoría financiera, prevención de lavado de dinero, ley Sarbanes-Oxley, entre otras. Además, está respaldado por certificaciones de la Asociación de Especialistas en Antilavado de Dinero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Acompáñanos a conocer más sobre este gran líder. Muy bien, queridos y queridas, ya lo vieron, Ricardo Lechuga, quien también ya es un habitual de este espacio, está con nosotros el día de hoy. Bienvenido, Richard, ¿cómo estás? Richard, Salvador, qué gusto saludarte. Igualmente. Pásate, Gracias. por favor. Mi querido Ricardo, ¿cómo te va? Qué gusto verte una vez más. Como siempre. Bienvenido, Gusto. por favor. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Qué dice el calor? Bastante bueno. ¿Sí? Bastante bueno. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo de venir con nosotros, muy a pesar del calor y muy a pesar de tus ocupaciones, que sé que son muchas. Siempre arrancamos agradeciendo a nuestros invitados porque, bueno, no es poca cosa venirse en un día laboral a meterle tiempo, pero siempre con la intención de mantener a nuestros queridos y queridas en un tema relevante, bien informados en temas relevantes y en esta charla de negocio que se da entre empresarios, Salvador. Así es, mi querido Octavio. Y bueno, con Ricardo, en este caso, acompañándonos para tocar el tema y tratar de asesorarte a ti en esta toma de negocios que tienes, de decisiones, perdón, que tienes que tomar en función de tu negocio. Yo creo que Ricardo nos va a ayudar muchísimo. Y no solamente a ti, Octavio, me parece que a todas las personas que nos están viendo. En este caso, Ricardo les tiene unos tips, pero vamos a pasar por lo que sería lo básico. Lo básico es, bueno, ¿qué debemos de considerar para tomar las decisiones? Y en este caso, pues me parece que el primer elemento, Ricardo, es la información financiera, la información de negocio que cada uno de nosotros tenemos a la mano o que se prepara dentro de lo que es una empresa, un negocio o personalmente. Y entonces empecemos, Ricardo, definiendo el tema de información financiera o estados financieros. ¿Qué es esto? Claro que con mucho gusto nuevamente estar aquí con ustedes, siempre un placer. Y bueno, bien lo comentan, hoy en día, como todo buen empresario y para la toma de decisiones, es indispensable tener y analizar la denominada información financiera, que es la parte primeramente numérica y también hoy en día hay información no numérica, ¿no? ¿A qué referimos con la parte numérica? Lo básico, ¿no? Los estados financieros que conocemos y sus notas. ¿Qué son los estados financieros? Pues vamos a hablar de un balance general que nos da prácticamente nuestros derechos, lo que tenemos. Por otro lado, tenemos nuestras obligaciones, que son lo que tenemos que pagar, déjame llamarla de esta forma. Y por otro lado, tenemos nuestro patrimonio, lo que hemos invertido en nuestro negocio, nuestro capital, y lo que hemos ganado o perdido en él, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos un estado de resultados, que es prácticamente lo que nos dice cuánto ganamos y cuánto perdimos en cierto periodo determinado, regularmente mensualmente un año. Ahí vamos a ver cuánto vendimos, cuánto gastamos, cuáles fueron nuestros costos y demás. Y por otro lado, tenemos un estado de flujos que precisamente representa, dicen por ahí, el billullo, el billete, cómo lo invertimos, cómo lo gastamos, en cuánto fue nuestro financiamiento, cuánto fue nuestra inversión. Y por otro lado, algo muy ligado a la parte corporativa es la parte del capital contable, cómo se movió,
cuál es nuestra inversión, nuestro capital social inicial, cuáles son nuestras obligaciones de crear una famosa reserva legal, cuáles son nuestras obligaciones en cuanto al tema de cuánto ganamos, cuánto perdimos, en la parte del momento de las cuentas de resultados del año. Y bueno, todo esto basado mucho insisto, en el tema corporativo, ¿no? El tema de actas, ¿no? Y básicamente, por último, la parte de las notas a los estados financieros, que son prácticamente lo que no puedes ver en los números. Si lo lees y lo interpretas, ahí viene la información estadística, información detallada de qué es lo que contienen las cifras, ¿no? Incluso en estas notas se puede visualizar muchas veces el tema de la información no financiera, que básicamente se refiere a riesgos. Hoy en día está de moda la sostenibilidad, aquí vamos a reflejar temas de riesgos, contingencias, que no precisamente se revelan en los números, pero que dan una visión totalmente empresarial de hacia dónde vamos, cómo debemos de tomar esas decisiones, ¿no? Con base a toda esta información. Toda la parte numérica entiendo que, o sea, históricamente ha sido muy fácil de ubicarla, porque al final del día pues, los estados financieros vienen estructurados con todos esos assets, ¿no? Pero la parte no financiera, esto que mencionas de temas de sostenibilidad, ¿cómo lo identifico? Prácticamente hoy en día con estas nuevas obligaciones que hay, que empiezan a sonar mucho en el medio empresarial, o sea, tú vas a poder identificar si tu negocio puede ser hacia futuro sostenible o si requieres hacer una nueva inversión. Voy a poner un ejemplo. Hoy en día es un ejemplo, yo me dedico a producir pantalones de mezclilla. Por ahí dicen que para producir pantalones de mezclilla se requieren 300 litros de agua para un pantalón, claro, por ejemplo. Oye, pero ya no hay agua. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguramente mi negocio tendría que reestructurarme, que me refiero a hacer nuevas inversiones o incluso buscar nuevas materias primas que me permitan que mi negocio sea sostenible, ¿no? Okay. Y esa información es que se tiene que revelar porque es un riesgo. Tus números se pueden ver bonitos, déjame llamarle así, se pueden ver muy bien, buenas utilidades, tienes solvencia, tienes liquidez, pero si no interpretas eso, los riesgos de ese futuro, puede ser que tu negocio en el futuro tenga un riesgo de no continuar como tal, el famoso negocio en marcha. Y por eso es importante saber interpretar esa información no financiera, ¿no? Oye, vamos a hablar de temas hoy en día que están de moda también, temas azules, que es el agua. Oye, yo me dedico a producir bebidas, ¿ok? Pero estoy ubicado en un lugar donde ya no hay agua. Hoy en día, con todo lo que hemos visto, la moda del agua, oye, hay un riesgo de que tu negocio no pueda continuar, ¿no? Tienes que buscar, tienes que identificar el riesgo, cómo vas a mitigar ese riesgo. Y eso se revela pues, precisamente en la información no financiera, en lo que revelan los estados financieros, las notas a los estados financieros, ¿no? Entiendo. Otro tema importante va a ser hoy en día con todos los desastres naturales que vemos, el tema, no vayamos muy lejos, hace algunos meses el tema del huracán Otis, pues, ¿cuántos negocios no destruyó? Que a lo mejor no estaban preparados para mitigar ese tipo de riesgos. Y hoy en día son empresas que totalmente hoy no operan y que su negocio se acabó. Entonces tenemos que prevenir esta información, ¿no? Y básicamente esas notas te reflejan eso, ¿no? La información no financiera, incluso en contingencias, ¿no? Que hoy en día son de moda las fiscales, ¿no? Que muchas veces las tienes, pero no las estás cuantificado. O sea, tienes que revelarlas ahí y ahí puedes tomar decisiones en cuanto a tu negocio, ¿no? De acuerdo. Por eso le toma mucha importancia esto. Fíjate que don Arturo Elías Ayub generalmente está publicando información relacionada con estos aspectos financieros que se deben de tomar para la toma de decisiones. Y ha manejado y subido a redes sociales algunos tips que me parecen interesantes, sobre todo porque se enfocan en lo que sería el pequeño empresario. ¿Por qué? Porque esto que me estás comentando generalmente se escucha incluso complejo y después ya con esto a lo mejor perdimos a la mitad de la audiencia porque tenemos estados financieros y todos esos aspectos, pero yo creo que no está tan complicado. Así es. En cualquier negocio, es más, hoy, Octavio, yo te aseguro que puedes hacer un estado financiero muy básico preguntándote sencillamente cuánto dinero tienes en tu bolsillo. Y en función de ello podemos hacer un estado financiero. No es otra cosa más que el estado financiero te va a permitir saber cuánto tienes. Así es. En este caso, cuál es tu patrimonio, que eso te da el balance general. ¿Cuánta lana tienes, particularmente en tu bolsa, en los bancos, en propiedades, y cuánto es lo que le debes a terceros, ya sea por créditos que tomaste en la tarjeta de crédito, o por financiamiento que percibiste, o por rentas, etcétera? Y entonces es básicamente establecer lo que tengo como bienes, ya sea monetarios o inmuebles o activos, vamos, en este caso, y tus obligaciones. En todo negocio, yo recuerdo que mi papá cuando
en el negocio que tenía, llevamos en una libreta justo precisamente a ver cuánta lana tenía en caja. No, pues 200 pesos. Ah, bueno, pues partíamos de un balance, dejamos de 200 pesos de efectivo. Luego también tenía que registrar cuánta mercancía tenía, hablando de fruta, que era lo que él comercializaba. Ah, bueno, cuántas cajas de fruta equivalente a cuántos kilos. Y entonces ya tenías este dato inicial, que eso es, esto que estoy poniendo en blanco y negro, se llama contabilidad. Establecer precisamente lo que tienes y efectuar el registro de lo que tienes, de tus operaciones, de tus actividades. Llevar la contabilidad es eso, tener la cuantificación de la actividad económica de tu empresa y ponerla en blanco y negro, en papel. Y entonces comienzas con este establecimiento de cuánto tienes en cash, cuánto tienes en mercancía, que son en este caso la fruta, en fin, y lo vas poniendo en la libretita. Y luego las ventas, pues obviamente vendes y tienes una caja vendida de a 10 pesos. Pues quito de acá y meto de acá. Sí, y va entrando efectivo, ok. Entró efectivo, pero ya perdiste tu inventario. Entonces, este concepto de que quitas tú la caja que vendiste del rubro de tu inventario mercancía, pues ahora la vas a sumar al efectivo que tienes. Y no es otra cosa más que manejar una contabilidad que puede ser tan rústica como anotar en un papelito. Me acuerdo que, curiosamente, era contador desde mis orígenes, porque me ponía a mi papá a hacer sumas y restas y multiplicaciones y divisiones, y ya me sentía contador. No tenía que iba a terminar siendo contador, no imaginaba. Pero es eso. Y todo eso lo puede hacer un empresario pequeño, y la suma de todo lo que vas haciendo en un cuaderno, pues tú al final haces un resumen diciendo, ah, bueno, de toda la lana que me quedó, ahora sí que de todo lo que hice, esto es lo que me quedó. Ay, ok, lo anoto. Me quedó tanto de efectivo, me quedó tanto de mercancía, resulta que hubo fruta que se echó a perder, entonces quito una, y ya vas registrando eso. Eso es la contabilidad. Y el hecho de hacer un resumen de todas estas actividades es o se resume a un estado financiero. Ya obviamente puesto en un mundo de operaciones, pues todo esto necesita ya sistematizarte o llevarlo con una persona que sepa más de este concepto que es contabilidad. Está buenísimo porque, a ver, de entrada nos pusiste como en un contexto de los pininos de la contabilidad, pero, mi estimado Ricardo, esto al final del día, mientras más grande va siendo tu negocio, como bien decías, pues igual empezamos muy técnicos hablando de lo que no es cuantificable, pero ya si esta contabilidad la vas llevando a operaciones más detalladas, sí, se va volviendo más específico, un tejer más fino, mi querido Richard. Sí, porque requieres ya incluso inversiones en sistemas, incluso tienes que invertir también en temas hasta de controles para poder establecer este sistema contable, ¿no? Que le llamamos así. Por ejemplo, tocaste a base, Salvador, del tema de... Y en un estado financiero ahí se refleja, o sea, el primer rubro, si lo vamos así, es el efectivo. ¿Cuánto tenemos en nuestra caja, en nuestros bancos para poder gestionar e invertir en ese momento, comprar y demás, ¿no? Para gastar. Por otro lado, pues también tenemos las famosas cuentas por cobrar, ¿no? Y es importante porque aquí, si tú tienes en tu bolsa o te decidiste darle un financiamiento a Octavio, en este caso, yo tengo una cuenta por cobrar tuya y eso va a representar también parte de lo que yo puedo planear para poder invertir, porque yo sé que tú me vas a pagar en cierto periodo de tiempo. ¿En cuánto? Es una pérdida que yo voy a implementar. En una semana me vas a pagar, entonces yo tengo ese flujo de efectivo para poderlo planear en cómo lo voy a invertir ahora, ¿no? ¿Qué voy a comprar? Pero también hay un riesgo, y es ahí importante el tema de riesgos. ¿Qué riesgo hay de que Octavio no me pague? Bueno, también tengo que considerar. Mucho, ¿no? ¿Qué te pasa? Yo siempre, como los Lannister, pago mis deudas. Pero bueno, finalmente hay un riesgo, ¿no? Entonces, en base a eso, también tengo que empezar a planear eso. Si te presté 5, si me vas a pagar 5, bueno, no sé, entonces tengo que empezar a jugar con ese tipo de riesgos también. Hoy en día todo el entorno financiero se maneja también a riesgos. Usaste una palabra recién cuando nos estabas dando la introducción, que es provisionar. ¿Cierto? Exacto. Y también con eso entiendo, cuantificas de alguna manera o mides o previenes. Previenes algo. Exactamente, ¿no? Y Salvador comentó algo bien interesante, que es el tema de la administración del inventario. Eso es bien interesante, porque si el inventario es lo que vendes, ¿no?
Como decía Salvador, el tema de la fruta, imagínate, yo se supone que tengo un plan de ventas, porque la fruta, déjame verlo así, ciertas frutas se echan a perder. Claro. Tú tienes que empezar a planear tu inventario, cómo lo voy a administrar. No, si yo sé que hoy, con tanto calor que hace, se va a vender la sandía y se va a vender la piña, tengo que invertir en eso, porque es una fruta fresca. De acuerdo. ¿No? Mi querido Richard, te iba a hacer una pregunta, pero curiosamente se me empalmó con casi el corte de este bloque. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa? Queridas y queridos, vamos a la primera pausa del programa aquí en Canal 8 de tu televisión Entre Empresarios. Estamos transmitiendo desde Heraldo Televisión. No se nos vayan, que ya regresamos en breve. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Entre Empresarios. Estamos transmitiendo desde el Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión. Hoy estamos hablando de la importancia de los estados financieros para la toma de decisiones. Y sin importar el tamaño de tu negocio, querido, sin importar el tamaño de tu negocio, querida, porque en el bloque pasado, precisamente nuestros asesores, Ricardo Lechuga y Salvador Garrido Márquez, nos estaban platicando cómo desde lo más básico, el negocio que se te ocurra más básico, una tienda, un emprendimiento, es importante tener el registro de lo que tienes, de lo que debes y de lo que hay detrás de ti, hablando como mercancía, toda esa infraestructura, y cómo en estas cubetas, cuando le vas quitando a una, le tienes que poner otra. Hora activo, hora pasivo, hora capital, y términos que hoy día pues ya conozco un poco, me son más familiares gracias a que estos genios de la contabilidad, del ámbito fiscal y de otras materias me han ido platicando con el paso del tiempo. El bloque anterior, mi querido Salvador, lo despedimos precisamente con un ejemplo que nos decía Richard, hoy día haciendo la analogía de lo que estamos pasando a nivel clima, donde los calores seguramente a los dueños de mercancía perecedera les está generando mucha merma, pues bueno, como esto también lo debes de considerar, mi querido Ricardo. Y despedíamos el bloque, yo tenía una pregunta que ya no hicimos y que tiene que ver más con ejemplos, Salvador. ¿Cómo sucede esto en temas prácticos? Sí, mira, yo parto también del ejemplo que estaba comentando cuando le ayudaba a mi papá en el negocio, que tenía el negocio en la central de abastos, en donde yo llevaba y el primer punto me dijo, a ver, órale, ponte a vender, te lo voy a vender a 10 pesos y tú determina cuánto vale. Y en función de ello tú determinas el precio de la mercancía que tú vas a vender y comienzas a vender y lo llevas en una contabilidad. Pero en principio tú pones un precio partiendo de lo que te cuesta. Pero si tú no tienes toda la información, no solamente del costo, sino de los gastos o montos adicionales que tienes y que tú no identificas y que eso lo vas a ver en el estado financiero, pues tú puedes tener una venta de un producto que puede ser menor a lo que realmente te costó en su totalidad el producto. Por ejemplo, si tú no tienes el completo concepto de cuánto te cuesta la mercancía, cuánto te cuesta el traslado, cuánto te cuesta ubicarla en un lugar para que la puedas vender. Todos esos aspectos se ven reflejados en tus estados financieros y en función de ello tú determinas tu precio de venta. Claro. No solamente es el costo, es todo lo que hay alrededor para que tú puedas vender. Oye, o incluso si ya le pegó a tu producto una especie de devaluación o de depreciación, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Por el valor de mercado, cómo te pega eso en lo que es la evaluación de tu inventario, y todos estos aspectos se ven en un estado financiero y en el registro, si tú quieres, en una libretita que vas llevando precisamente de todas estas operaciones, de tal manera que al término, y eso es generalmente lo que se hace en un negocio, tú determinas, ok, el producto me costó ya en total 500 pesos, mis ventas ascendieron a 1,200 pesos, ok, gané. Pero ¿qué pasa si por el contrario, tu producto te costó 500 pesos y tus ventas ascendieron a 350? Bueno, pues ya tienes que evaluar qué sucedió.
y en función de ese análisis de lo que sucedió, ya determinas cuál es el valor al cual debes realmente vender esa mercancía. O de plano tomar una decisión que puede ser no vender más esa mercancía. Claro. No es negocio. Claro. E ir por otro producto, Ricardo. Las decisiones estratégicas, mi querido Richard. Sí, totalmente de acuerdo, y incluso pues impactan, como bien dicen, los factores macroeconómicos, ¿no? Hasta de temporada, ¿no? Bien decía en el tema de la adecuada determinación del costo de un producto. Tenemos que medir todo, ¿no? También en cuánto lo vamos a vender. Y ahí se entra el tema del análisis de los márgenes de utilidad que deseamos y queremos. Y también tenemos que visualizar cómo se comporta el mercado. Por eso decíamos que la contabilidad es un reflejo también del tema del negocio, porque también cómo se comporta el mercado. A ver, por ejemplo, hablábamos del tema, vamos a hablar del tema petroquímico que se rige por el tema del mercado internacional. Si yo compro una mercancía hoy, puede ser que mañana cueste más o cueste menos. O menos. Y yo no puedo repercutir eso muchas veces en el precio. Entonces tengo que tomar estrategias para poder administrar esas compras o ese inventario y saber cuándo lo voy a vender y cuándo no. ¿No? Incluso pasa mucho en la fruta, pasa mucho en la ropa de temporada, ¿no? Sí. Hoy tú crees que la estrategia de venta es vender ropa de invierno, Sí. Pues no, hoy se vende barata, ¿no? Entonces tienes que hoy en día ofrecer ropa de verano, ropa que te permita vivir estos climas que estamos viviendo. Claro. Entonces ese tema te da todo mucho margen, porque la ropa se está volviendo cara. Oye, aunque ya Cara. me hiciste un guiño, porque curiosamente he visto en varios almacenes que hoy día traen una estrategia para darle movimiento a Exacto, mercancía que tienen exacto. retrasada. Dicen, a ver, ¿quién va a querer comprar en época de calor ropa de invierno? Sin embargo, buscan darle la vuelta Exacto. del lado de su equipo de marketing para decir, oye, ahí te va una super promo. Justo lo que no te esperabas, que en este momento te venda ropa de invierno, pues ¿qué crees? Te la doy a un precio súper especial. Pero abajo de esa decisión seguramente hubo Hay un una estrategia análisis de negocio, de costo del y estado demás, financiero, pero totalmente no de solo acuerdo. eso. Gracias al estado financiero, darte cuenta cómo están tus inventarios y decir, mi rey, si no la mueves ahorita, no la moviste jamás. Exacto. Entonces, ¿ahora es cuándo? Ahora es hoy. Y la gente que dice, oye, super ganga, la compro ahora, sé que no la voy a usar ahora, la voy a guardar para usarla mañana. Un ejemplo de esto, y lo pongo en el caso de los restaurantes. Obviamente, ellos trabajan con perecederos, compran el pescado, pasa un día, 2 días, si no se acaba, si no se termina, Así es. una merma. Claro. Entonces, la sugerencia del chef Exacto. Son estrategias de negocio. De acuerdo. o el platillo especial. De acuerdo. Hacen un platillo especial, obviamente la comida está en buen estado, les queda exquisita, Delicioso. deliciosa, y sobre esas bases ya le están dando la vuelta, pero es tomando en cuenta lo que hay en tu inventario. Totalmente. Que el inventario no es otra cosa más que la mercancía que tienes y que aparece en tu estado financiero. Otro dato, otro ejemplo. Hoy hace un momento decíamos, le prestamos dinero a Octavio. ¿Cómo le prestamos dinero a Octavio si no sabemos si eres solvente, es decir, de si acuerdo. tienes los recursos? De acuerdo. Te ves una persona solvente, te ves una persona que tiene recursos, pues ok, pero eso dice tu estampa. Caras vemos. Sí, caras vemos, bolsillos no sabemos. Oye, ¿cuántas historias no hay precisamente de gente que Exacto. se vale de la percha o de cierta De reputación la imagen. para defraudar a negocios prósperos? Exacto. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ok, yo te presto, y las instituciones que se dedican a estas operaciones dicen, ok, préstame tu información financiera. Sí. Y por eso te piden estados de De cuenta, acuerdo. el tema de las actividades o propiedades que tienes, oye, a qué te dedicas, de dónde vienen los ingresos que tú generas para poder vivir. Claro. Y hacen un estado financiero, aunque tú no lo tengas. Claro. Con esta información ellos hacen este análisis para determinar cuáles son los puntos de efectivo que tienes, estado cuáles de son tus salud, obligaciones, el estado tu de salud de tu tu financiero. acreedor. Patrimonial. Le acabas de dar al clavo. El estado financiero muestra el estado de salud económico de una entidad. De acuerdo. Llámese patrimonio. Así es. Si tu patrimonio es positivo, es decir, tienes riqueza, Sí. pues entonces te van a otorgar financiamiento. Si tu patrimonio es negativo, tienes pérdidas, nadie te va a otorgar financiamiento. Y no solo eso, Ricardo, también para efectos de una inversión en un negocio. Esto es indispensable, Ricardo. No, totalmente, porque también si tú quieres invertir, si tú ves un negocio que te puede ser rentable, busca esa información. La información que demuestre que el negocio es un negocio rentable. ¿Y cuál es la base? Pues la información financiera. Claro. Cuántos son tus activos, tus pasivos, tu plan de negocio, tus proyecciones futuras de venta,
Es lo que tienes que empezar a ver y eso te lo da la información financiera. Hoy día que hemos visto en varios medios de comunicación diversos programas o diverso contenido donde ángeles inversionistas o fondeadores buscan o voltean a negocios que aparentemente son prósperos, dime si me equivoco, de las primeras preguntas que les hacen es ¿cómo están tus financieros? Cuéntame cómo se ven tus financieros. Y ahí es donde de repente el emprendedor o el empresario en desarrollo tuerce. Sí, se tuerce, ¿no? Porque y hacen preguntas básicas, a ver, ¿cuál es tu volumen de ingresos? ¿Cuál es tu costo? ¿Cuál es tu tasa interna de retorno? ¿Tu rentabilidad, etcétera? El famoso EBITDA. Todo eso, exactamente. Sí, es importante, hablando de las proyecciones futuras de la tasa de retorno, porque tú como inversionista buscas ganar más en un negocio que en una institución financiera. Se lo invierto en una inversión. Claro, y que me regrese con Entonces, rendimientos. Tienes que buscar eso. Entonces, a ver, yo quiero ver cuánto voy a ganar en el futuro. Si hoy voy a invertir $1,000,000, ¿qué tasa de rendimiento me va a dar en 5 años? Para poder visualizar y poder entender si realmente me es viable invertir en ello. Claro. Y también, por eso es importante nuevamente, ¿qué es el riesgo del negocio? ¿En 5 años mi negocio va a seguir siendo rentable? Bueno, tengo que empezar a evaluar todo eso, ¿no? Oye, y me regreso hasta el ejemplo que pusieron con un servidor. Oye, yo no le voy a prestar a Octavio si no es negocio, porque al final del día tampoco me van a prestar por ser madres de la caridad y no me van a cobrar ningún interés. Evidentemente, en estos esquemas de préstamo, el interés es lo que hace atractivo a través de las rentas ese movimiento del dinero. Y no le voy a prestar a alguien que a todas luces me va a ser perdedor o que va a ser perdedizo mi dinero, inclusive. Y dice el clavo, porque ahora quien hace este análisis te va a decir, a ver, Octavio es más riesgoso, entonces cobra una tasa mayor, porque eres más riesgoso. Si no eres riesgoso, pues, Octavio me va a pagar, entonces tu tasa es menor. Entonces, a valor de mercado. Correcto, te ves beneficiado, ¿no? Sí. Se me vino a la mente un ejemplo, que ahorita que estamos con el tema de los ejemplos. Imagínense, y me ha tocado ver esto, un restaurante, un lugar que está abarrotado, vende mucho, lleno, y de repente el lugar desaparece. ¿Qué sucedió? Oye, ¿por qué desapareció? Si siempre vendía, tenía muchas ventas, tenía muchos ingresos y en consecuencia debería de tener utilidades. No, resulta que este negocio tenía muchas ventas, pero no tenía un control de sus costos, de sus gastos, de sus erogaciones, del pago de sus impuestos, y eso no llevaba una contabilidad, no llevaba estados financieros, y pues resulta que terminó súper endeudado, con problemas financieros, y eso dio lugar a que, a pesar de que era un negocio que era muy próspero, ventas y ventas y ventas, pues el negocio quebró. Y capaz si tú estás invirtiendo como inversionista, dices, oye, yo quiero invertir en ese negocio porque vende. Y se presentó una situación muy peculiar en este caso que les platico. En este caso, resulta que sí hubo una persona interesada que invirtió, pero no invirtió per se en el negocio, invirtió en la marca. Porque como la marca ya estaba muy posicionada, realmente el negocio ya era pues un negocio que había perdido mucho, perdió todo su capital, pero la marca contaba. Ese negocio, bajo la misma circunstancia, lo abrió en otro lugar, lo administró mejor y con el hecho de haberle puesto la marca a este restaurante, resulta que el lugar comenzó a vender, una mejor administración, una reducción de costos, una mejor organización y pues el negocio prosperó y hoy es una gran cadena de restaurantes. Me encanta cómo estamos llevando la charla porque vamos tocando varios temas de manera directa e indirecta y volvemos al que platicábamos hace rato en el ejemplo del marketing, de cómo las estrategias del área de marketing que la vas nutriendo de información para que puedan también darte guiños de cómo llevar el negocio. Lo que acabas de decir, Salvador, un front sólido, un front ya posicionado, un posicionamiento de marca que se le conoce y después fortaleciendo al revés de como tendría que ser, ¿no? Primero con unos cimientos sólidos y después para consolidarlo con una marca. En este caso, una marca ya consolidada y que lo que le hacía falta era estructura desde abajo, era estructura en sus cimientos, en la parte financiera, en la parte administrativa y por supuesto en tema de costos y gastos, mi querido Ricardo. Sí, por eso hablábamos, si se acuerdan, del tema de los controles. Eso es control, ¿no? Es establecer controles que te ayuden a mitigar los riesgos, ¿no? De los negocios, precisamente. Y tomando en cuenta esto que veían el tema de si Octavio me va a pagar o no me va a pagar, pues también a ti como empresario te ayuda mucho eso. Si Octavio no me está pagando, quiere decir que toda mi estrategia de cuenta por cuenta está fallando. Tengo que reestructurar mis políticas, tengo que cambiar mi modelo de negocio y mi forma de pensar de cómo te voy a cobrar y cómo te voy a identificar, ¿no? El tema de los restaurantes, pues, administración de costos, ¿no? Tengo que reforzar mi administración de costos, ¿no?
si realmente estoy haciendo bien las cosas, estoy en un lugar bien ubicado, me están cobrando una renta ideal, si eso lo estoy repercutiendo en el precio. O sea, eso de que se denomina y que aprendimos en la escuela de hoja de costos es indispensable. Y tocaron un buen punto. No solamente es labor de un financiero, sino que hoy en día para poder hacer una buena estrategia de negocios y una buena administración del mismo negocio requerimos ser integrales. Estamos a apoyo de la parte operativa, de la parte de que opera el negocio, porque ellos nos van a dar toda esa información para poder hacer una adecuada planeación de qué es lo que queremos hacer en nuestro negocio, ¿no? En qué vamos a invertir, cómo vamos a invertir. Si somos un restaurante, necesitamos comprar qué tipo de equipo, qué tipo de mesas, qué tipo de decoración. Esto nos va a dar precisamente un tema también de estrategia de inversión y esto va vinculado también a la mercadotecnia, ¿no? Y mira cómo vamos, pareciera, y bueno, no pareciera, el origen de la charla del día de hoy, si bien son los estados financieros, pero invariablemente vamos tocando otras líneas porque van ligados. O sea, no se trataba de hoy venir a tocar punto por punto las partes técnicas de cómo está conformado un estado financiero, sino entender qué repercusión tiene y cómo va llevándonos a diferentes mapas. Acabas de decirnos justo, Richard, cómo para la toma de decisiones es clave que en este caso el CFO, el estratega mayor del negocio, el director general, el director financiero o en quien caiga el poder de esta información, involucre a otras áreas en aras de hacerlo mucho más nutrido. Me permití tomar la palabra nuevamente, queridos, porque vamos llegando a una nueva pausa en este espacio titulado Entre Empresarios. Se nos está yendo como agua la charla. Sin embargo, hablando de agua y hablando de fresquito y con este calor, vamos a tomarnos uno propiamente, si les parece. Los invitamos también a que hagan lo correcto y lo propio ustedes, queridos y queridas. Vamos a hacer esta pausa Entre Empresarios aquí en Canal 8 y Tu Televisión, Heraldo Televisión. Ya volvemos, no nos tardamos nada. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Bienvenidos de vuelta al cierre de este programa. El día de hoy, este lunes, Entre Empresarios, platicando sobre estados financieros y la importancia de estos. Durante los últimos 2 bloques del programa hemos estado platicando desde el origen, qué son, cómo están conformados, pero en el medio estuvimos platicando ya algo más práctico, su aplicación, casos ya del día a día, ejemplos que nos han puesto nuestros asesores en el sector restaurantero, en el sector de petroquímica o de materias primas. Y bueno, despedimos el bloque precisamente hablando de cómo los factores que convergen alrededor del estado financiero son importantes. Tenías un comentario, mi querido Salvador, tuve que ir al bloque a la despedida, pero te regreso la bola. Sí, el análisis siempre de la información financiera te va a permitir evaluar cómo crecer tu negocio. Y viene desde el hecho de determinar si tú le vas a vender a una persona o a una empresa, evalúas su situación financiera. Hoy en día es indispensable, yo diría que para poderle vender a una empresa, conocer a la empresa a la que le vas a vender, con la finalidad de confirmar que tiene la capacidad económica y desde luego también la responsabilidad social para comprar el producto y para pagarte. Y también a tus proveedores, Ricardo, también tienes que evaluar si ellos tienen la capacidad necesaria para poder proveer tu materia prima, porque a lo mejor tú dices, me voy a dedicar a vender mangos, déjame poner el caso, pero si no tienes proveedores que tengan la estructura para hacer esa proveeduría, pues tu negocio termina. Totalmente. Y tu estado financiero va a revelar todas estas cuestiones. Y bueno, también como accionista, Ricardo, digo, también puede haber ejemplos de cómo los accionistas, los inversionistas, los dueños de empresas parten de este análisis de información para seguir invirtiendo, para retirar dividendos. Danos ejemplos de estas situaciones que los accionistas generalmente consideran en su día a día. Sí, no, y tocando un poquito lo que decías, en el tema de los proveedores es bien importante.
Y entramos al tema de buscar el proveedor ideal. Hoy en día hay muchos riesgos del proveedor. Imagínate que yo vendes mangos y solamente tengo un proveedor, pero pones en riesgo tu negocio. ¿Qué pasa si ese proveedor te deja de abastecer? Tú tienes que buscar otros proveedores que puedan mitigar ese riesgo. Otro ejemplo, si yo vendo carne o me dedico a un restaurante y carne de cortes y tengo un proveedor de cortes para la venta, pues también imagínate que dependo de uno. Entonces también tengo que buscar otros proveedores que me den ese mismo servicio. Esto me interesa mucho, porque a ver, ¿qué pasa en este escenario en el que estás casado con un proveedor por la calidad de ese proveedor? Exactamente. ¿Cómo? Me imagino que sobre estas bases también tienes que idear, ok, te vas a casar con ese proveedor, pero ¿cuál es tu plan B y tu plan C? Exactamente. Debes tenerlo siempre. Sí, es un plan de continuidad y es buscar otro proveedor que te pueda abastecer ese mismo producto con la misma calidad, para que tú puedas seguir vendiendo. Y es parte de lo que hoy en día los accionistas o los grandes funcionarios tenemos que tomar en cuenta. O sea, no solamente pensar en que este proveedor va a durar toda la vida. Si yo quiero seguir vendiendo y tener un buen margen de utilidad, también tengo que cuidar esa parte del proveedor. Los proveedores son proveedores honorables. Hoy en día con tanta cosa que hay en el mercado de lavado de dinero o temas de riesgos fiscales, tenemos que ver si ese proveedor no tiene un problema, un riesgo que nos pueda llevar e impactar a nuestro negocio. Claro. Porque hoy en día los negocios y precisamente los empresarios y los accionistas empiezan a pensar en la cadena de suministro, la cadena de valor, que tienes que empezar a ver hacia los alrededores, no solamente hacia tu negocio, porque tu negocio depende de terceros. Depende de un cliente y depende de tus proveedores, para que tú puedas seguir generando el rendimiento que esperas, las ventas, puedas seguir generando utilidades, retiros de capital, retiros de utilidades, y todo esto retoma mucha relevancia en ese plan de negocio que tenemos. Por eso hoy en día todos los negocios, llámese el que sea, el tamaño del que sea, lo importante es establecer ese plan de negocios. Fíjate que hace no muchos, bueno, ya, yo digo hace no mucho porque a mí desde que cumplí 18 años la vida se me fue como un chasquido, mi querido Salvador, pero hace no tanto hubo el caso muy, muy famoso de un futbolista de alto renombre a quien se le vinculó con dinero mal habido, en este caso creo que dinero del narcotráfico, y de ahí retomo el tema de lo que acabas de decir, la importancia de conocer el origen del ingreso o del capital que incluso un socio estratégico de negocio, como puede ser un proveedor, tiene, ¿no? Y el ABC de tu proveedor, como bien indicaba Salvador. Sí, pero además de eso, si en el ejemplo que toma Ricardo, en donde tú tienes un solo proveedor, no solamente tienes el riesgo de que si ese proveedor deja de operar, te va a afectar tu negocio. También tienes un riesgo en donde incluso puede haber mal manejo. Es decir, puede ser sujeto de un tema de fraude. Puede haber ahí una situación de colusión o actos indebidos. Entonces, bajo ese escenario, el estado financiero te permite evaluar toda esta información. Obviamente está concentrada y resumida en el estado financiero, pero como bien apuntas, hay notas a los estados financieros y eso te permite evaluar todas estas cuestiones, pero además, si tú identificas que hay un proveedor, pues si dependes de un solo proveedor, no hay ni siquiera una competencia para buscar un mejor precio. Entonces, oye, una decisión que se puede tomar con un estado financiero viendo ese tema, es decir, oye, vamos a competir, vamos a hacer competir a los proveedores con la finalidad de elegir proveedores que nos den un mejor precio y esa situación genera que tengamos una mayor rentabilidad. Bueno, son cuestiones que proviene de la información financiera, económica. Y aquí los empresarios, en general, cualquier negocio, el tema de la información que tú tengas es poder. Te va a poder permitir tomar decisiones, corregir rumbos y, desde luego, invertir de una mejor manera para lograr una mayor rentabilidad. Oye, y fíjate que hay un tema que no quisiera dejar de lado porque también nos lo has comentado en varias ocasiones, Richard. Con reserva de que, bueno, entiendo que el tema de los estados financieros es muy amplio y no lo podríamos sintetizar en una hora. Pero déjame pensar que le hice caso a mi asesor de negocio, Ricardo Lechuga. Hoy día me dediqué a atender mis estados financieros de una manera correcta y quisiera ponerle la cereza en el pastel a esos financieros llevándolos a una auditoría. ¿Esto cómo lo ves? Digamos, ¿es una buena práctica? ¿Es una práctica innecesaria? ¿Cómo lo definirías tú? Es una práctica necesaria que te va a dar certeza, ¿no? Hoy en día, si tú buscas en un negocio inversionistas, el inversionista hoy empieza a ser una persona capacitada porque tiene un buen asesor.
Entonces empieza a decir que uno de los procedimientos básicos es que tu información tenga una auditoría, que tenga la vista de otros ojos, que ha dicho que si la información financiera que tú le estás mostrando es correcta, razonablemente correcta, como se dice en el medio, ¿no? Porque no puede ser correcta al 100%, pero sí contempla todos los aspectos importantes financieros, ¿no? En cuanto a lo que tiene como derechos, sus obligaciones, su capital está bien manejado, sus riesgos. Entonces eso te da mucha visión. Ese tema de las famosas auditorías hoy en día retoma relevancia, ¿no? Incluso pues, hoy en día las instituciones financieras que dan fondeos pues, se dedican mucho a analizar toda esta información, porque tienen expertos que se dedican a ver si los estados financieros son líquidos, si las empresas líquidas, si es solvente, si tienen los recursos, y nuevamente la calidad de los accionistas, la calidad de la empresa, ¿no? La buena imagen que pueda tener. O sea, todo se va relacionando en esta mezcla de análisis de los estados financieros, ¿no? Y voy a tomar otro punto también, tomando el asunto que comenta Salvador del tema del análisis también, la optimización de los gastos, ¿no? Muchas veces empresarios piensan que tan solo el hecho de cortar al personal, esa es la manera de cómo vas a reducir un gasto y vas a ser más rentable. Yo creo que no. Yo creo que hoy en día el capital humano es indispensable para el desarrollo de los negocios. Tienes que empezar a mejorar en otras estrategias, ¿no? Fíjate que recientemente, Salvador, escuchaba una conferencia de un analista, un estratega, que se llama Horacio Marchand, y decía que muchas veces en estas estrategias de replantear el rumbo de los negocios, nos fijamos más en el déficit y cómo lidiar con ese déficit, en vez de enfocarnos en cómo generar superávit, en cómo llevar el negocio más allá. Y me acuerdo mucho también de alguna vez, Salvador, recuerdo decías, es que, a ver, no busquemos en cómo necesariamente economizar los recursos, sino veamos las estrategias para generar más ingresos, cómo hacemos para mover más el negocio. De repente parece que nos casamos con, no, pues es que reduce los costos, ya no traigas a más gente, ya quédate ahí estacionado. Y el mensaje de acá de mi querido Salvador es, no, hombre, al contrario, trae más gente, porque si trae más gente vamos a traer más negocio, tenemos que ser más activos. Estas son de las situaciones que el análisis a los estados financieros te permiten. La optimización de costos, claro que en todos los casos se tiene que hacer. Y generalmente se puede encontrar. Así es. Desde un tema de, oye, ¿de qué manera podemos reducir el consumo de energía eléctrica? Quizás nada más cambiando los focos. Puede ser, sí. Y eso representa un ahorro. Cuando se dio el tema de las luces LED, claro. Exacto. Y no representa que te quedes sin luz. Oye, entonces hay que apagar las luces y durante el día no las utilicemos o no le pongamos esos detalles. No. Así es. Es no dejar de usar, es pensar óptimamente de qué manera se eficientan los recursos. Publicidad. No metamos publicidad. Ahorita no, porque no hay recursos. Córtale la llave. No hay dinero. Córtale la llave a los mensajes publicitarios, al marketing. Es más, Octavio, tú que estás en esa área, ya, despídete. Despídete de tus queridos y queridas del Heraldo, porque ya no te van a ver más. Ya no te van a ver más. No, quizás hoy lo que menos debes hacer es dejar de salir anunciar tu producto. It's your brand. Sí. It's your brand. Tu marca es indispensable que se muestre. Ve de qué otros rubros podemos eficientar costos, gastos, a mejor en la producción, en la logística. De repente la logística, hay situaciones en el traslado de la mercancía que quizás no se está manejando de manera adecuada, eficaz, eficiente. Probablemente estamos trasladando la mercancía en camioncitos de 2 toneladas o de 3 toneladas, cuando probablemente puedes traerlo en 10 y entonces traes 5 viajes de 2 toneladas o hasta en lugar de una. Puedes hacer una subcontratación y hacer un flete para alguien que también necesita mover mercancía, pues es pero buscarle la vuelta. Este ejemplo te da, bueno, es que antes cuando era pequeño, pues trasladabas 2 toneladas. Tu negocio creció, ahora tienes que trasladar 10 toneladas, pero sigues utilizando camiones de 2 toneladas. Claro. Y no pensaste que ahí está un detalle que puedes hacer más eficiente y eficaz. Y sí te cuesta más trasladar en un auto grande, en un camión grande, 10 toneladas, pero te cuesta menos que rentar o de pedir el servicio de 5 transportes de 2 toneladas. Son detalles, siempre va a haber ahorros que deben de ser muy inteligentes y basado en estados financieros. Hay que ver cómo maximizar en función de la información financiera tus ingresos y hay que ver cómo optimizar tus costos. No reduce costos
Y eso Y reduce impacta. ingresos y reduce eso todo. reduce ingresos. Y se acaba tu empresa. Fíjate, me encanta el programa el día de hoy porque si bien volvemos a lo mismo, el tema que nos trajo a esta plática fueron los estados financieros, pero realmente empezamos a dar tumbos por muchos temas o mucha temática que tiene que ver estrictamente más bien con la toma de decisiones en los negocios. El día de hoy fue un programa más de negocio, más de charla de negocio que nos fue llevando por varias latitudes. Pero mi querido Salvador, mi querido Richard, yo creo que nos debemos un ping-pong de negocios, hablando de negocios, con mi querido Ricardo. ¿Qué opinas? Pues adelante, por favor. Mi querido Richard, en el ping-pong de negocios, ¿qué es esta suerte de preguntas? Buscando respuestas, lo primero que te venga a la mente, en el ping-pong de negocios, el día más feliz de tu vida profesional. El día más feliz de mi vida. Profesional. O personal. Bueno, güey, profesional cuando tuve mi primer trabajo. Ok. Eso es alegre. Entré al mundo de los negocios, al mundo de los números. Ahí fue mi primera alegría profesional. Excelente. ¿Y cuál fue este trabajo, Ricardo? Ya hace algunos años, hace algunos ayeres, ¿cuánto será? Más de 20, sí. Entonces mi primer trabajo fue en una pequeña firma donde precisamente empezabas a analizar y sabías qué eran los estados financieros, empezabas a querer interpretar por qué había bancos, por qué había cuentas por cobrar y en qué era el pago de impuestos, ¿no? Todo eso empezabas a entrar en el ámbito de profesional y tema de negocios, ¿no? Que todavía no alcanzaba a entender bien, pero ya ahora con la experiencia que te va llevando a la vida, ya empiezas a entender por qué de la importancia de la parte numérica, ¿no? Excelente. En el ping-pong de negocios, ¿vas o voy? Vas. Una pasión, un hobby, un divertimento que tengas. Me gustan mucho los deportes, eso claro está. El soccer, por supuesto. Ok. ¿No? En el ping-pong de negocios, equipo favorito y por qué el Atlante. Sí, el Atlante, porque otra vez fue mi primer equipo. ¿Aún existe? Perdón. Sí, de hecho Ingrato. hubiéramos subido a Primera División ya hace algunos años, pero no. Aprovechamos el foro para exigir justicia para nuestros queridos potros de hierro del Atlante. Ya es momento, chicos de la federación, háganle un espacio. Desde las puertas, entre empresarios, nos unimos a la causa azulgrana para que el Atlante vea la Primera División nuevamente. Y Ricardo esté feliz. Juá. En el ping-pong de negocios, si tuviéramos que definir a Ricardo Lechuga en una palabra, esa palabra sería... Yo me considero pasión. Pasión. Pasión, sí. Excelente. Mi querido Pues, Salvador. Pues nada más que agradecer a Ricardo. Creo que fue un programa distinto, fue diferente en torno a que estuvimos manejando conceptos de la vida real sobre la información que es indispensable que tú consideres para tomar decisiones en tu negocio. Pienso que es mejor manejar estos casos que son reales y muy aterrizados a manejar conceptos técnicos. De acuerdo. Ricardo Lechuga Reyes, muchas gracias nuevamente por venir a acompañarnos. Richard. A Entre Empresarios, Salvador Garrido Márquez. Un placer. Bueno, queridas y queridos, Luis Octavio Valtierra, quien les manda un abrazo, los saluda y se despide lastimosamente por hoy, pero con la promesa de regresar con ustedes la próxima semana entre empresarios, como mi querido Ricardo, para platicar temas medulares y muy importantes en los negocios, por supuesto experiencias de vida, así que los invitamos a acompañarnos el próximo lunes, 4 de la tarde, aquí por Canal 8, Heraldo Televisión. Chau, bye, un beso y un abrazo, nos vemos pronto. Bien ahí.